Grábeme, don David, porque vamos tendidos como bandidos con la información. Los panistas parecen confirmar lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador ayer, que si le rascamos tantito, la resolución que envió el Parlamento Europeo sobre México, sobre el trato a periodistas y sobre el presidente Andrés Manuel López Obrador, salió de nuestro país. Mire que si andan muy alebrestados panistas como Santiago Krill, que no hayan cómo tirarse de tapetes ante la excelentísima, su señoría, la presidenta del Parlamento Europeo, luego que el presidente Andrés Manuel López Obrador, con mucha verdad, con mucha honestidad, pero con, ¿cómo decirlo? Sin las formas diplomáticas a las que estaban acostumbrados, respondió a esa resolución. Santiago Krill sigue subiendo videitos pedorros, disculpándose, y en un descuido tal vez, por ahí también les decía, confirmando que los panistas le han de haber pasado un acordeón a los de Vox para que se hiciera esta resolución desde el Parlamento Europeo y que aprobaron los eurodiputados. El pasado 10 de marzo, el Parlamento Europeo resolvió solicitar al gobierno del presidente López Obrador que adopte medidas concretas, rápidas y eficaces para garantizar que los periodistas y los defensores de derechos humanos puedan realizar su labor sin temor a represalias y sin restricciones. El presidente respondió al Parlamento Europeo calificando a sus integrantes como borregos de una estrategia reaccionaria y golpista. El presidente pasa por alto que México suscribió con la Comunidad Europea un tratado en el cual los derechos humanos son un elemento indispensable del diálogo político entre las partes. De hecho, en las últimas décadas, ese diálogo político ha abarcado violaciones a los derechos humanos en nuestro país, como fue el caso de Ayotzinapa. En su momento, quienes hoy son dirigentes de Morena, celebraron el resolutivo del Parlamento Europeo que condenó la desaparición de los estudiantes. El presidente, inexplicablemente, olvida también el artículo 133 de la Constitución, que establece que los tratados suscritos por México son ley suprema de la Unión. Afirma el presidente López Obrador que el Parlamento Europeo actúa con una mentalidad colonialista y cita la famosa frase del presidente Juárez: entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. No, presidente, el tratado que México suscribió con la Unión Europea no es un derecho ajeno, es la ley fundamental de la nación como lo establece nuestra Constitución. Tampoco, presidente, la resolución del Parlamento Europeo es una estrategia reaccionaria y golpista. Es, sí, como lo establece el tratado, parte del diálogo político entre la Unión Europea y México. Presidente, qué frase más desafortunada y agraviante. Los parlamentarios europeos no son borregos, son representantes populares electos por el voto universal, pertenecientes A ver, Ceci. Oigan, como que hasta cambió ya el tonito de hablar Santiago Krill, ¿no? En un descuido y se creyó la burla del presidente de mencionarlo entre los presidenciables del PAN. El tonito ya así muy elocuente, pues muy hecho, ¿no? Así como político de carrera, y vaya que sí es de carrera, Santiago Krill, de carrera muy larga, por cierto, pero el tonito es el que encabrona. Válgame Dios. No vaya a ser que se nos suba al ladrillito y ya, como le dio vuelo el presidente en la lista de presidenciables de la oposición, le quiera hasta reclamar al presidente Andrés Manuel López Obrador. El chiste se cuenta solo. Pero le digo,